22 de mayo de 2010. El viento aullaba en la cara norte del Everest, arrastrando la nieve y rompiendo el silencio que separaba a los vivos de los muertos. Las tiendas se mecían como hojas frágiles, y el silbido rítmico de los tanques de oxígeno llenaban el aire, un recordatorio constante de que allí arriba cada segundo era un préstamo. Los alpinistas se preparaban para el último asalto a la cumbre, rostros cubiertos por máscaras de hielo, cuerpos exhaustos, pero una determinación inquebrantable. Todos habían entrenado durante años para superar sus límites, conocían el peso de cada decisión. Pero había uno que no encajaba. No era guía, no era veterano, era solo un chaval de 13 años. Piénsalo un momento. ¿Qué hacías tú con 13 años? Quizá los deberes, jugar con amigos o intentar entender el primer amor. Jordan Romero no. Él estaba en el techo del mundo, rodeado de rocas de hielo y aire enrarecido, con el pecho ardiendo y las piernas temblando bajo capas de ropa congelada. Un solo error podía significar una caída de miles de metros al vacío, y de lo que esperaba abajo, nadie volvía para contarlo. ¿Sería un acto de valentía, de ambición desmedida o simplemente locura? La historia que vas a escuchar hoy es una de las más impresionantes y polémicas del Everest, el día en que un niño entró en la zona de la muerte. Mientras la mayoría de los niños se sentaban en los pupitres, resolviendo exámenes y riendo con chistes inocentes, Jordan soñaba con montañas. Soñaba con estar allá arriba, donde el viento corta y el aire desaparece. Miraba fotografías de alpinistas y se preguntaba, ¿por qué no yo? Jordan nació en julio de 1996, en Redlands, California. Creció rodeado de verde, bajo la sombra de montañas que parecían llamarle. Mientras otros niños se perdían en pantallas y videojuegos, él se encontraba entre los senderos, respirando aire puro y frío. Allí, Jordan se sentía vivo. Todo comenzó con algo simple: un mural en el colegio, un dibujo colorido de las 7 cumbres, las montañas más altas de cada continente. Jordan se quedó mirando aquella imagen y en ese instante decidió: algún día las escalaré todas. A partir de entonces, no hubo vuelta atrás. Mientras otros soñaban con fiestas o consolas, él soñaba con altitudes y cuerdas colgando sobre el abismo. A los 10 años afrontó su primera gran prueba, el monte Kilimanjaro, en Tanzania, 5.800 metros de altitud. No es el Everest, pero no es una montaña fácil, y menos para un niño. El aire enrarecido duele, el frío castiga, y muchos adultos fallan antes de alcanzar la cima. Jordan subió paso a paso, sintiendo cómo su cuerpo gritaba y su mente dudaba. Alcanzó la cumbre. Desde ese momento entendió algo que lo marcaría para siempre. No quería solo ver montañas, quería conquistarlas. Después del Kilimanjaro, llegó a Australia, con el monte Kosciuszko, 2.210 metros. Menos altitud, sí, pero traicionero. El clima cambia en minutos, el viento golpea sin piedad. Aún así, Jordan llegó a la cima. Ya no había retorno. El siguiente desafío lo llevó a Rusia, donde el monte Elbrus se alza con sus 5.710 metros de hielo y tormentas impredecibles. Muchos alpinistas quedan atrapados allí durante días. Jordan, con solo 11 años, resistió. Otra montaña tachada de la lista. En diciembre de 2007, el destino lo llevó a Sudamérica. Su objetivo, el Aconcagua, en Argentina, casi 7.000 metros de altitud. Una de las más peligrosas del hemisferio occidental, con vientos brutales y un frío que corta la piel. Se le conoce como la montaña de la muerte, y aquel niño fue allí a desafiarla.
El mismo viento que derriba a los adultos lo empujaba hacia atrás. El mismo aire escaso lo hacía tropezar, pero él siguió y alcanzó la cumbre. Luego vino el Denali, en Alaska, 6.190 metros, cerca del Círculo Polar Ártico. Un infierno blanco, temperaturas que caen sin aviso, tormentas que devoran todo en minutos, para muchos imposible. Para un niño de 11 años, impensable. Pero Jordan no conocía la palabra imposible. Llegó a la cima y bajó exhausto, pero entero. Una conquista más. En la lista de montañas solo faltaban dos. Una de ellas era el Monte Vinson, el punto más alto de la Antártida. La otra, la mayor de todas, el Monte Everest. 8.849 metros. Una montaña que no perdona errores. Un lugar donde el aire es tan fino que cada respiración duele. Donde los cuerpos de los alpinistas quedan en el camino, congelados, inmóviles, sirviendo de advertencia para quienes se atreven a seguir. Jordan tenía apenas 13 años, pero lo que llevaba a sus espaldas era un currículum que pocos adultos podrían igualar. 5 de las 7 grandes cumbres ya habían sido conquistadas. Solo faltaban 2 para completar el sueño, y la próxima sería la más temida de todas, el Everest. Para prepararse, Jordan pasó meses entrenando en casa. Horas y horas de simulación, de resistencia, de disciplina. Junto a su padre, Paul Romero, y su madrastra, Karen Langren, el chico convirtió lo imposible en rutina. Ningún frío, cansancio o duda parecía afectarle. Con el tiempo, la pregunta cambió. Ya no era, ¿será que Jordan escalará el Everest?, sino, ¿cuándo? En la primavera de 2010 llegó la respuesta. Jordan Romero, 13 años, californiano, estaba en camino al Everest. La noticia estalló. Redacciones de todo el mundo corrieron detrás de la historia. Un chaval, todavía un niño, a punto de desafiar la montaña más alta del planeta. ¿Sería una victoria épica o una tragedia anunciada? La opinión pública se dividió. Algunos lo llamaban prodigio. Otros decían que sus padres eran unos irresponsables. Pero toda aquella polémica no impidió que Jordan siguiera adelante. Solo que el primer obstáculo apareció antes incluso de tocar el hielo de la montaña. Nepal había prohibido que menores de 16 años intentaran la escalada por el lado sur. La justificación era obvia. La ruta es brutalmente peligrosa, con un riesgo extremo de muerte. Los niños no deberían estar allí. Pero el lado norte, en el Tíbet, seguía otras reglas. El gobierno chino no imponía límite de edad. Y fue por allí por donde Jordan y su equipo decidieron subir. Esa decisión lo cambiaba todo. El lado norte es más exigente, vientos más fuertes, temperaturas más bajas y una distancia hasta la cumbre que exige lo máximo del cuerpo y de la mente. En el lado sur, en caso de tragedia, un helicóptero puede rescatar a los heridos. En el norte, no. Quien sube debe confiar únicamente en sí mismo. El equipo. Guardianes en el abismo. El equipo de Jordan era pequeño, pero experimentado. Su padre, Paul Romero, era paramédico de rescate aéreo, acostumbrado a situaciones de emergencia y gran altitud. La madrastra, Karen, corredora de ultramaratones y competiciones de resistencia. Completando el grupo 3 sherpas, Angpa Sang, Lama Dagwa y Lama Karma. Montañeros legendarios, silenciosos, indispensables. Ellos eran los guardianes del chico, su última barrera entre la vida y el abismo. En abril de 2010, el grupo llegó al campamento base del lado tibetano, a unos 5.200 metros de altitud. Para la mayoría de las personas, ese punto ya sería el límite. El aire enrarecido provoca mareos, náuseas y dolores de cabeza terribles. Muchos alpinistas suben hasta allí, se hacen una foto y regresan. Pero Jordan apenas estaba empezando.
Desde allí comenzaba la verdadera travesía. El siguiente destino era el campamento base avanzado, casi 1.300 metros más arriba. El sendero que separa ambos puntos es una travesía brutal por un desierto de hielo y piedra. Cada paso parece robar el aliento. Las botas pesadas se hunden en la nieve. El frío corta los pulmones como cuchillas, y el horizonte se pierde entre bloques de hielo y nubes densas. Imagino a Jordan en cada avance, su cuerpo pequeño en medio de la inmensidad blanca, respirando con esfuerzo, movido solo por la voluntad de continuar. Cuando por fin llegaron al campamento avanzado, el paisaje era casi irreal. Un lugar desolado, tiendas clavadas sobre el hielo duro, glaciares por todas partes, como murallas congeladas. Ningún sonido aparte del viento. Allí, la vida no florece. Allí, el cuerpo no se recupera. Y aún así, era solo el comienzo. El viento no cesaba. Golpeaba la lona durante la noche, rugiendo como una bestia encerrada. Dentro, Jordan escuchaba ese sonido e intentaba descansar. Si es que alguien puede realmente descansar a más de 6.000 metros de altitud. Incluso allí, rodeado por la nada, seguía dando entrevistas. La voz quebrada por una mezcla de cansancio y emoción, transmitida por teléfono satelital al mundo entero. Hablaba con periodistas, con los ojos pesados y la respiración corta, sin darse cuenta de que estaba a punto de entrar en el tramo más peligroso de su vida. Cuando alcanzaron la primera gran arista, el cuerpo de Jordan ya empezaba a ceder. El pecho jadeaba en busca de aire. Las piernas temblaban bajo capas de ropa y hielo. Aún así, seguía avanzando. Un paso, después otro. A su alrededor, algunos escaladores abandonaban. Congelación, agotamiento, miedo. Pero el Everest tiene sus propias reglas y solo permite seguir adelante a los fuertes y a los obstinados. El horizonte comenzaba a aclararse. Un brillo pálido de amanecer anunciaba la llegada del primer obstáculo mortal, el primer escalón, 8.500 metros, una pared casi vertical de roca y nieve donde la montaña exige que el cuerpo se arrastre, se aferre y luche. Allí el oxígeno no basta ni para pensar. Jordan y sus sherpas se acercaron con cuidado. Cada movimiento era calculado. Un error, un solo toque en falso y todo terminaba allí. Dicen que en ese punto, el miedo se vuelve tangible. Ya no es algo que se siente, es algo que se respira. Jordan subió centímetro a centímetro. Los crampones arañaban el hielo. Los guantes endurecidos resbalaban sobre las rocas cubiertas de nieve. El sherpa que iba delante sujetaba la cuerda tenso, siguiendo cada avance del chico. Después de una eternidad, Jordan se lanzó sobre la parte superior del obstáculo. Estaba exhausto, pero vivo. El primer escalón había quedado atrás. Aún le esperaban dos más. Delante, la arista se extendía como el filo de una cuchilla. A un lado, el Tíbet. Al otro, Nepal. El sendero apenas tenía anchura para un solo cuerpo. El viento soplaba sin aviso, intentando arrancar el equilibrio de Jordan, un chico de 13 años sostenido por la nada. Cada ráfaga le recordaba que el Everest no perdona. Las horas pasaban. El silencio solo era roto por el sonido de los crampones y del oxígeno. Y entonces, como una amenaza en el horizonte, apareció el segundo escalón, 8.650 metros. Una pared rocosa casi vertical de 30 metros de altura. Los alpinistas lo llamaban el mayor desafío del lado norte. Durante décadas fue el límite donde expediciones enteras fracasaron. En 1975, un equipo chino instaló allí una escalera metálica improvisada. Aún sigue allí, oxidada, estrecha, balanceándose al viento. 5,5 metros de altura que deciden el destino de quien sube. Paul observaba en silencio, mientras su hijo enganchaba los mosquetones. Jordan respiró hondo. La máscara de oxígeno se empañó y entonces empezó. Cada peldaño era una batalla. Los guantes resbalaban, el viento lo empujaba, la escalera temblaba, pero el chico seguía, paso a paso, tramo tras tramo, hasta que una mano se extendió desde arriba.
El Sherpa lo agarró con fuerza. Jordan rodó por encima del borde, jadeante, con los ojos humedecidos. Habían superado el segundo escalón, pero la montaña aún no había terminado con ellos. El tercer escalón, más pequeño, les esperaba justo delante, 8.670 metros. Un obstáculo sencillo, si el cuerpo no estuviera destruido. Jordan sentía los músculos ardiendo, la mente nublada, el aire escapándose, pero se concentró. Subió despacio, las manos temblorosas encontrando apoyos invisibles en el hielo. Y por fin cruzó el último escalón. El sol despuntaba en el horizonte. Un nuevo día, 22 de mayo. Allá arriba nadie pensaba en fechas, solo en el siguiente paso, en la última barrera. Delante de ellos se alzaba la pirámide final de la cumbre, blanca, reluciente, distorsionada por la luz fría de la mañana, el límite entre la tierra y el cielo. El camino era largo, pero cada metro los acercaba a lo imposible. Los pasos de Jordan se volvieron lentos, casi arrastrados. Sus sherpas lo guiaban con susurros breves, recordándole respirar, moverse, persistir. Aquella era la última frontera, y justo encima, el techo del mundo los esperaba. La cumbre, tan cerca y aún así parecía inalcanzable. A más de 8.800 metros, el propio tiempo parecía distorsionarse. Los minutos se arrastraban como horas. Algunos alpinistas caían, otros se rendían, pero Jordan no. Aquello no solo era una prueba física, era un test de voluntad, de persistencia, de alma. Y aún rodeado de un escenario que desafiaba la vida, sabía que no estaba solo. A pocos metros más abajo, su padre y su madrastra lo estaban observando. Habían llegado allí juntos. Las piernas de Jordan temblaban a cada paso. El viento le arrancaba el aire del pecho. Aún así, seguía avanzando. La noche se disolvió lentamente en una mañana blanca. Capas de hielo se formaban sobre sus gafas, sus pestañas, su cabello, y el frío, ese frío absoluto, parecía querer detener cada avance. Fueron 14 horas de escalada, de silencio, de lucha, hasta que, bajo la luz helada de la mañana del 22 de mayo de 2010, Jordan Romero alcanzó por fin el punto más alto de la Tierra, 8.849 metros sobre el nivel del mar, 13 años y 10 meses de edad. El alpinista más joven en la historia de llegar a la cima del Everest. No hay palabras que describan lo que sintió en ese momento, pero podemos imaginar lo que su padre sintió al ver a su hijo tocar el infinito. Allá arriba, la cumbre es diminuta, tan pequeña que apenas cabe un grupo. No hay espacio para celebraciones grandiosas, solo para respeto y silencio. A un lado el abismo de Nepal, al otro los glaciares del Tíbet. Un paso en falso y todo desaparecería en segundos. El aire es tan fino que incluso con oxígeno embotellado, respirar es como intentar inhalar bajo el agua. Pero durante unos minutos, Jordan vivió aquello, la victoria, la realización de un sueño nacido años antes frente a un mural del colegio. Poco después, los sherpas empezaron a dar órdenes. Era hora de descender, porque en el Everest la cima no es el final, es solo la mitad. El descenso es donde el peligro acecha. De hecho, más alpinistas mueren bajando que subiendo. Jordan volvió a atarse la cuerda de seguridad, ajustó la máscara y comenzó el largo regreso. Un paso, otro más, con el cuerpo exhausto y el corazón acelerado, rehaciendo un camino que parecía no tener fin. Mientras tanto, el mundo ya lo sabía. La noticia se propagó como el fuego. Un chico de 13 años alcanza la cima del Everest. Los titulares dieron la vuelta al planeta, las imágenes circularon y Jordan Romero se convirtió en símbolo de valentía, inspiración y determinación. Pero no todos aplaudieron. Cuando la euforia se apagó, comenzaron las críticas. Veteranos del alpinismo y psicólogos infantiles cuestionaron la decisión. Cada año decenas de adultos mueren en el Everest. Entonces se preguntaban, ¿qué hacía un niño allí? ¿Era valentía o irresponsabilidad? Para muchos el problema era más profundo.
Se preguntaban si un niño era capaz de comprender el riesgo real, si Jordan entendía lo que realmente significaba estar en la zona de la muerte, o si simplemente seguía el ambicioso sueño de su padre. Paul Romero no se quedó callado. Defendió cada decisión. Dijo que su hijo se había preparado como pocos, que llevaba años entrenando y que sabía exactamente a qué se enfrentaba. Jordan no era un niño inconsciente, era un soñador obstinado. Aún así, las críticas se intensificaron y el resultado llegó rápido. Poco después de su escalada, la Asociación China de Montañismo Tibetano anunció nuevas reglas. Ningún alpinista menor de 18 años podría escalar el Everest por el lado norte. Jordan había hecho historia, pero al mismo tiempo había cerrado la puerta tras de sí. Nadie más podría repetir su hazaña. El legado, más allá de la cima. A pesar de la polémica, no se detuvo. Aún le quedaba un último desafío: el Monte Vinson, en la Antártida. En diciembre de 2011, con 15 años, Jordan alcanzó la cima helada del Vinson a más de 5.000 metros de altitud. Con ello completó las 7 cumbres y se convirtió en la persona más joven de la historia en lograr ese título. Un récord sin precedentes. Un récord que hasta hoy nadie ha igualado. Pero los récords nunca fueron lo que le movía. Jordan solo quería vivir la aventura, encontrarse a sí mismo entre el frío, el miedo y el silencio de las alturas. Hasta hoy, su ascenso al Everest sigue siendo uno de los capítulos más comentados, inspiradores y controvertidos de la historia del alpinismo. El día en que un chico de 13 años desafió el teco del mundo y ganó. Fue una conquista épica, fruto de años de preparación, de coraje puro y de una determinación rara en alguien tan joven. O la historia de unos adultos que empujaron a un niño al límite demasiado pronto, en un mundo que quizás aún no estaba listo para entender. Al final, la respuesta puede estar en algún punto entre ambas. El Everest siempre cobra un precio, pero también revela lo más humano que hay en nosotros. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Muchas gracias por llegar hasta aquí.